Mira, hoy vamos a hablar de un tema que está recién salidito del horno porque el día de ayer hubieron paritarias docentes, ¿no es cierto? Se firmó un acuerdo a nivel nacional de paritarias y bueno, esto viene a, de alguna manera, recomponer o intentar recomponer aún de manera insuficiente, ¿no es cierto?, Ujú. el salario de los docentes universitarios de universidades nacionales que estaba bastante atrás y que venimos de una paritaria 2018 muy mala. Un conflicto largo el del año pasado, ¿no? Un conflicto muy largo, un conflicto que no terminó bien, un conflicto en donde una de las federaciones, quizá digamos con una impronta más fuerte de izquierda, si lo queremos decir de alguna manera, no firmó esa paritaria, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también dejó un mensaje a nivel nacional de la disconformidad y de lo lo insuficiente y lo deteriorado que se iba a ver el salario docente si se aceptaba. Bueno, Ujú. finalmente, bueno, esta federación no firmó, de todas maneras el resto firmaron y se aplicó ese aumento para los docentes. Y bueno, este año se trató de ir un poco más fuerte con el reclamo, tratar de recomponer un poquito todo eso que quedó del año pasado desfasado y Y el sí, año electoral la oferta fue más generosa. y el año electoral y digamos, con el oficialismo queriendo cerrar y dar un mensaje a partir de esta firma de paritarias, podemos decir de que se llegó a un acuerdo de alguna manera un poquito más beneficioso, pero aún insuficiente. Ujú. En realidad, todo esto viene a contar porque muchos de nuestra audiencia son nuestros propios compañeros, ¿no es cierto?, acá Sí. de la universidad. Entonces, contarles un poquito cómo quedó esta recomposición salarial, ¿no es cierto? Se toma como base el sueldo de abril 2019, que también es muy bueno porque había habido como una última... un último ajuste en el mes de marzo, entonces ese 3% de marzo también va a formar parte de el sueldo base para el cálculo de los nuevos incrementos y se estipuló un primer aumento del 4% a partir del sueldo de mayo, es decir, el que cobramos ahora los primeros días de junio, ¿bien? Bien. Esa sería la primera parte, Esa sería la la primera primera parte. cuota. Digamos que este acuerdo es como un combo de cláusula gatillo, incremento, blanqueo de sumas en negro, ¿no es cierto? Como viene a corregir, digamos, algún tipo de cuestiones que se habían dado en el pasado, que no eran deseables, digamos, por el conjunto de docentes, ¿no es cierto? Viene con todo este combo. Para el sueldo de mayo viene este incremento del 4% sobre la base del sueldo del mes anterior, ¿no es cierto?, de abril 2017, con el sueldo de junio, ¿no es cierto?, se haría el blanqueo de las sumas no remunerativas, no bonificables, que hasta el momento venían perjudicando a los docentes, especialmente a los de nuestra casa, porque no ese importe era una suma fija en donde no contemplaba ningún tipo de adicional, entonces la incorporación de esta suma en junio también va a incrementar los adicionales, como por ejemplo el de zona desfavorable, y también estableciendo como una mejor base para el cálculo del aguinaldo del primer semestre. Ujú. Bien, entonces esta cuestión también viene como un poquito a tratar de convencernos de que el acuerdo y que el ajuste está llegando antes de lo que el gobierno quería, pero bueno, de alguna manera es una suerte de morigerar todo esto que venía pasando, ¿bien? ¿Qué pasa en julio? En julio se vendría otro incremento del 4%, ¿bien? Eh, a este, a este incremento de julio lo seguiría otro aumento en septiembre del 8%, concluyendo así un incremento desde la entrada en vigencia de la nueva paritaria hasta septiembre, incluido del 16%, con una particularidad. Hasta ese momento llevarían 16% de aumento los salarios básicos, Sí. ¿bien?, pero con una cláusula de actualización
automática, ¿no es cierto? Estas benditas cláusulas gatillo, en donde si la inflación medida por el IPC, el índice de precio consumidor, daría por encima del 16%, esa suma debería incorporarse a los salarios básicos a partir del sueldo de octubre. ¿Estamos? No tendría carácter retroactivo, pero sí tendría como de ajuste automático. ¿Bien? ¿Qué pasaría con el sueldo de agosto? Porque decimos, bueno... Ese ajuste automático decimos que es la llamada cláusula gatillo. Ese ajuste automático sería la cláusula gatillo. Por supuesto de que, nada, dependiendo del empleador, y no solamente refiriéndonos a la universidad, ¿no es cierto? Cualquier convenio colectivo que hayan celebrado sindicatos y gobiernos, se haya homologado, que plantee este tipo de cláusula, inmediatamente debería ser aplicable, y si no se aplica, sanción o reclamo, digamos, por alguna otra vía. Claro. ¿Se entiende? O sea, esta cuestión de la cláusula gatillo dista bastante de lo que es la cláusula de revisión, que es un sentemos, charlemos y veamos lo que pasó. Sí. La cláusula gatillo o la cláusula de revisión se aplica automáticamente. De actualización automática se aplica o debería aplicarse automáticamente. Claro, como el nombre lo indica. Como el nombre lo indica, exacto. Y como te decía, ¿qué nos quedó en agosto? Porque sería como el único mes en donde no hubo como un aumento. Bueno, para agosto y para el mes de noviembre lo que hay es un ajuste respecto de algunos conceptos que quedaron como pendientes, como por ejemplo la zona desfavorable y los títulos de posgrado que se suelen cobrar también, que quedaron, digamos que fueron perjudicados por paritarias anteriores. Este ajuste que se debería cobrar se va a cobrar en dos cuotas, el 50% en agosto y el 50% en noviembre. Ahí está. Pero bueno, para seguir continuando como con la cronología de la paritaria docente, lo que podríamos decir es, bueno, si en septiembre la inflación acumulada medida por el IPC nos da más del 16, esa diferencia se cobraría en octubre, ¿bien? Con noviembre se cobraría el otro 50% de ese ajuste sobre zona y título de posgrado. Y ya para el sueldo de diciembre, que también van a tener en cuenta como base para el aguinaldo del segundo semestre, bien, se va a incorporar al básico sumas no remunerativas y no bonificables pactadas para el segundo semestre. O sea, todo lo que se pactó como no remunerativo, no bonificable en el segundo semestre, se incorporará al salario básico en diciembre, como te decía, mejorando la situación, especialmente en nuestro caso, que tenemos bastantes adicionales que van atados a el salario básico. ¿Y qué más? Además de la paritaria docente y de la recomposición salarial, se plantearon en reunión de paritarias cuestiones vinculadas como por ejemplo la recomposición del nomenclador y de la jerarquización laboral docente. También a nivel nación se planteó la jerarquización en términos de preuniversitarios, ¿no es cierto? Aquellas universidades que tienen colegios secundarios, que dependen de la universidad, y todo esto sería a partir de enero 2020, ¿bien? Bueno, para seguir mencionando y como para ir también terminando, no quería dejar de mencionar de que, bueno, se planteó también y se quedó plasmado en el acta de acuerdo continuar con la implementación de programas de capacitación gratuita para docentes y la regularización de docentes ad honorem y contratados, que también es una situación bastante común, una práctica que se ve bastante común en universidades muy grandes, en universidades del norte. Gracias a Dios, o digamos a una decisión también de esta universidad, no hay cargos ad honorem, ¿no es cierto? No se ve eso en el estatuto, ¿no? Pero es, digamos, teniendo en cuenta que en muchas universidades de la nación se da, es una situación bastante importante, bastante grata, que se la esté apoyando
a partir de la firma de paritarias. Bien, bueno, entonces buenas noticias para los docentes de universidades nacionales con el arribo finalmente, un poco a destiempo, ¿no? Vamos a decir, pero bueno, era necesaria también esta instancia de negociación y de haber realmente acordado con todos los gremios docentes con este aumento que está atado a la inflación, necesario, ¿no? Que se concrete. Sí, sí, como bien decís, está, está buenísimo, es una muy buena noticia para los compañeros, ¿no es cierto? Es como para decir, eh, las personas que nos cruzamos en los pasillos todo el tiempo y que estamos acá laburando en la Universidad Nacional y poniéndole el lomo y peleándola, ¿no es cierto? Así que nada, si bien como decías vos, la recomposición llega tarde, llega insuficiente, pero no deja de, por lo menos, ayudar a paliar un poco esta situación que estamos atravesando y de alguna manera tratar de no ir quedándonos más, ¿no es cierto? O sea, esto es solamente una batalla, digamos, que hay Hay que que seguir seguir, peleando. hay que seguir.